quiero invitarles, hermanos, a que usted pueda abrir sus oídos, tener atento su corazón para lo que Dios quiere hablar en esta mañana. Es un privilegio el poder compartirles la palabra. La palabra lleva por título La necesidad del Espíritu Santo, y quiero que usted me acompañe ahí en su Biblia en Romanos 15:13. Romanos 15:13 dice la palabra de esta manera: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, quisiera yo comenzar diciéndoles que si nosotros estamos hablando de necesidades, seguramente cada uno de nosotros tiene una gran lista de necesidades. Pero yo quiero poner en su corazón en esta mañana que la mayor necesidad de todo creyente tiene que ser el Espíritu Santo. Como iglesia nosotros tenemos que anhelar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Muchas veces nosotros pensamos que la llenura del Espíritu Santo únicamente es para las personas que sirven a Dios. Y es una idea errónea. Podemos pensar que la llenura del Espíritu Santo es únicamente para el pastor, que es para el anciano, es para los líderes o para todo aquel que tiene un ministerio. Pero ese es un error, porque si no, Dios no nos hubiera escogido como ese templo del Espíritu Santo. Aprendimos la semana pasada que todos somos templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces cada uno de nosotros como iglesia necesita tener esa presencia. ¿Sabe por qué? Porque este pasaje dice: para que abundéis en esperanza. ¿Por quién? Por el poder del Espíritu Santo. Tenemos necesidades, sí, pero mi mayor necesidad es el Espíritu Santo, porque Él me va a hacer abundar en esperanza. Yo voy a tener esa confianza, esa fe, que esas necesidades van a ser saciadas, porque el Espíritu Santo está en mí y yo dejo controlar mi vida por Él. Yo me someto a Él para que Él sea siempre mi ayuda, sea mi guía, sea el que me enseñe, sea el que venga a redarguir todo lo que hay en mí. El Espíritu Santo nosotros lo necesitamos porque es la fuerza divina que capacita a todo cristiano para dos cosas: para hacer la voluntad de Dios y para vivir una vida sobrenatural. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de hacer la voluntad de Dios, nos referimos a cumplir con lo que está escrito en la palabra, con lo que está escrito en la Biblia. Y para cumplir lo que está escrito en la Biblia, en nuestras fuerzas nunca lo vamos a poder lograr. Hace ratito escuchábamos la palabra que Dios nos daba a través de nuestro pastor, ¿verdad? Y nos decía: Dios, hay cosas que todavía guardas en tu corazón, y es la falta de perdón. Y si nosotros intentamos hacer la voluntad de Dios en nuestras fuerzas, seguramente vamos a hacer lo que nos conviene. Y si a alguno de nosotros nos cuesta la falta de perdón, vamos a decir no, perdonar no. Pero ¿qué sucede cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros y el Espíritu de Dios es el que nos llena? Él nos va a convencer, Él va a hacer la obra, Él nos va a redarguir, Él nos va a llevar por un proceso para poder venir y perdonar, y así poder hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Lo sobrenatural es algo que no puede explicarse por las leyes de la naturaleza, y es algo que también nosotros tenemos que aprender a hacer, vivir esas vidas sobrenaturales. Nosotros hemos visto milagros, ¿verdad que sí? Hemos visto cómo a lo mejor personas que están enfermas de una enfermedad mortal pueden ser sanadas a través del Espíritu Santo, a través de su poder. Hemos visto cómo podemos nosotros hablar en otras lenguas, y eso no tiene explicación natural, tiene una explicación divina, tiene una explicación sobrenatural, y nosotros entendemos que es a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, como iglesia, nosotros necesitamos este poder. En Hechos 1:8 nos dice la palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando nosotros vamos allí al capítulo 2 del libro de los Hechos, vemos cumplida esta promesa que ya se venía anunciando desde el Antiguo Testamento.
Vemos cómo la iglesia primitiva es llena del Espíritu Santo. Ellos pueden recibir esta promesa porque ellos la están esperando y la están anhelando. Y vemos, si usted ya ha leído el libro de los Hechos, vemos cómo sus vidas son cambiadas y son transformadas, porque realmente esta iglesia empieza a caminar con la guianza y el poder del Espíritu Santo. Y nosotros lo vemos porque cuando predican, sus predicaciones están tan llenas, tan impregnadas de este poder, que miles de personas se convierten. Vemos que cuando ellos van, imponen manos sobre los enfermos sanan. No importa si es una enfermedad de nacimiento o no importa si es una enfermedad que a lo mejor en aquel tiempo no tenía cura, ellos pueden sanar a través del Espíritu Santo. Pero también nosotros vemos que sus vidas no son fáciles, porque ellos comienzan a ser perseguidos, comienzan a ser encarcelados y algunos de ellos hasta pierden también sus vidas por defender la fe en la que creen. ¿Sí? Entonces seguramente no eran sus únicos problemas o sus únicas necesidades, pero de algo estaban muy seguros ellos, que su mayor necesidad era el Espíritu Santo. Y fíjense que a mí me sorprende cuando yo leía el capítulo 4 del libro de los Hechos, esta iglesia llena del Espíritu Santo que comienza a vivir esa vida llena de poder y comienza a tener estos problemas y estas necesidades. Ellos van y oran a Dios, como todos nosotros cuando tenemos necesidades. Pero ellos no le piden a Dios, Señor, que ya no me encarcelen, que ya no me persigan, que mi vida ya no esté en peligro. Fíjense que lo que ellos piden es confianza y valor para seguir predicando la palabra de Dios, con todo de nuevo. Entonces ahí vemos cómo ellos están convencidos de que la mayor necesidad es la llenura del Espíritu Santo, porque eso les va a permitir poder suplir toda necesidad que hay. Amén. Como iglesia, nosotros debemos de saber que el que cree en Cristo siempre dependerá del poder del Espíritu Santo. Y quiero que podamos tener a esta iglesia como una iglesia que inspira, y que nosotros podamos vernos como parte de esa iglesia también, porque fue la iglesia que comenzó la obra que Cristo, ¿verdad?, les encomendó. Pero nosotros tenemos que continuar también esa obra y nosotros tenemos que vivir una vida llena del Espíritu Santo, que nuestro espíritu no esté dormido, hermanos, sino que nuestro espíritu pueda ser avivado, porque Dios quiere hacer grandes cosas a través de la iglesia. Dios ha dado promesas a esta iglesia, Dios ha dado palabra a esta iglesia, y Dios no solo quiere usar a unos cuantos, sino que Dios quiere usarnos a todos. Y para que podamos nosotros ser esa iglesia de bendición en esta ciudad, esa iglesia que inspira, esa iglesia que marca la diferencia, nosotros necesitamos poder tener esa llenura. Y para ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos nosotros tener esa relación, esa intimidad, esa comunión con el Espíritu Santo. Entonces, cuando el único que puede saciar la sed que hay en nosotros se llama Jesucristo, y lo hace también a través del Espíritu Santo. Leemos ahí en nuestra Biblia Juan 7, del 37 al 39. Y dice la palabra: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Yo quiero poder explicarles aquí en esta parte para que pueda quedar un poquito más claro. Cuando el versículo 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, quiero poder comentarles que la fiesta a la que se refiere a esta parte de la Escritura es la fiesta de los tabernáculos. El pueblo judío
tenía por costumbre celebrar esta fiesta. Y lo que se hacía en esta fiesta era que cada día de la celebración, los sacerdotes llevaban al templo un jarro lleno de agua. Y ese jarro venían y lo vertían, lo derramaban sobre el altar del templo. Lo que ellos estaban recordando con estos símbolos era la provisión milagrosa de Dios que hizo fluir agua de una roca en el desierto para saciar la sed del pueblo de Israel. No sé si usted recuerda esa parte en la escritura. Y cuando lo derramaban sobre el altar, ellos estaban simbolizando la llenura del Espíritu Santo que estaba por venir, como lo dice aquí más adelante en el versículo número 39. Entonces los judíos llevaban ya 7 días de fiesta. Y usted no me dejará mentir que una fiesta, ¿qué es lo que hace? Pues trae alegría a nuestra vida. Pero fíjese que yo me imagino que Jesús observaba a todos aquellos que estaban en esa celebración. Yo imagino que desde el primer día Jesús los miraba, todo lo que hacían, los rituales que ellos hacían, cómo el sacerdote venía con ese jarro de agua y lo derramaba en el templo, y veía a lo mejor la adoración o las alabanzas o la danza, todo lo que conllevaba esa celebración. Jesús los observaba muy de cerca cada uno, los observaba. Y entonces cuando Jesús está en el último día, Jesús está también ahí en la fiesta y están en el 8º día, en el último día, Jesús se da cuenta que toda esa gente no había saciado la sed que tenía. Yo quiero decirles, hermanos, que la religión o los ritos religiosos nunca van a saciar la sed que nosotros tenemos, hablando de una sed espiritual, hablando de una necesidad espiritual que va a haber en nuestro corazón, en nuestra alma. Y entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús se levanta y les dice estas palabras: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero fíjense que la Biblia dice que Jesús se levanta y alza la voz y les dice: si alguno tiene sed de mí, venga y beba. ¿Y saben otras palabras que está diciendo Jesús? Esos símbolos que ustedes están haciendo en este rito, en esta celebración, yo soy esa roca viva, la cual ustedes están recordando. Yo soy esa roca de la cual fluye esa agua que puede saciar esa sed que yo veo en sus vidas, yo veo en sus almas, yo veo en sus corazones, esos grandes vacíos que hay. Solo yo, Jesús, soy esa promesa cumplida. Si ustedes tienen sed, vengan a mí y beban. Y Jesús sabía los corazones de cada uno de ellos. Conocía como conoce nuestras almas y conoce nuestros vacíos el día de hoy. Y entonces Él, ¿verdad?, viene y dice: vengan a mí. Y lo mismo hoy nos dice Dios, nos dice Jesús: vengan a mí, porque si ustedes vienen y beben, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo decía ¿de quién? Del Espíritu Santo. En aquel momento estaba por venir, porque Jesús no había muerto ni había ascendido al cielo. Pero nosotros, ¿en dónde está el Espíritu Santo? Está en nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo ya habita en nosotros desde el momento que recibimos a Jesús en nuestro corazón. Muchas veces el mundo niega la necesidad de Dios en sus vidas, pero si ponemos atención los vemos involucrados en cosas que nos hacen ver que tienen esa gran sed de Dios. Los vemos involucrados en fiestas que les hacen a los ídolos, vienen y le piden milagros a esos ídolos, vienen y hacen pactos con esos ídolos, y eso únicamente nos muestra la gran necesidad, la gran sed que hay de Dios, la gran sed y la gran necesidad que hay de Jesús en sus vidas. Y nosotros muchas veces decimos: no, a ellos no los vamos a invitar porque pues es que ellos son muy religiosos. Y cuando nosotros vamos a esas personas, ellos piensan que queremos hacerles un mal, ¿verdad? Ellos piensan que cuando nosotros los invitamos: mira, ven a Cristo, Cristo puede cambiar tu vida, puede llenar tu vida, Él puede hacer un milagro en ti. Ellos piensan que lo que queremos es hacerles un mal.
porque dicen, no, es que lo que quieren es cambiarme de religión, pero vuelvo a repetir, la religión nunca va a transformar nuestras vidas. La religión nunca va a llenarnos, nunca va a saciar la sed espiritual y los vacíos que hay en nuestras vidas. Y por muy obvio que parezca, todo aquel que tiene sed, pues ¿a dónde tiene que ir? A donde está el agua. Todo el que tiene sed tiene que ir a donde está el agua. Y esto quiero que pueda quedar claro en nuestros corazones, que no es lo mismo venir aquí al templo los domingos que venir a Cristo. Porque nosotros podemos estar cayendo en lo mismo, en una religiosidad de decir, bueno, los domingos ya sé que tengo que ir al templo, y usted viene al templo y cuando se va regresa igual como llegó, con los mismos problemas, con las mismas cargas, con las mismas necesidades. Usted regresa con los mismos vacíos que hay en su alma y en su corazón. Entonces no es lo mismo venir aquí, ¿verdad?, al templo, que venir a Cristo. Lo que Dios nos dice es que siempre vengamos a Cristo y que vengamos con un corazón dispuesto para poder recibir y para poder ser llenos, para poder ser saciados, para poder ser transformados y dejar que el Espíritu Santo haga la obra. Porque cada vez que nos reunimos aquí, es algo lo que se nos comparte, o todo lo que hacemos desde el inicio, casa de oración, desde que vamos a nuestra escuela dominical, todo lo que lleva el servicio el día domingo, está preparado durante toda la semana. El que le da clases no nada más se para sin haber estudiado. El que dirige la casa de oración no nada más se para a ver qué es lo que voy a orar, ¿no?, sino que hay una búsqueda de Dios. El que predica, ¿verdad?, el que se sube a este altar a predicar la palabra, hay una búsqueda del Espíritu Santo y una dirección, porque sabemos que la iglesia necesita recibir algo que pueda sustentarles, algo que pueda llenarles, y hay una búsqueda de todo. Es algo que lo preparamos y le pedimos al Espíritu Santo que Él nos guíe, y le pedimos al Espíritu Santo que Él nos muestre la necesidad, para que todo vaya conectado. Desde que nosotros venimos a casa de oración, todo vaya conectado, todo vaya en un mismo sentir y pueda cumplirse el propósito de la reunión que tenemos el día de hoy, pueda cumplirse el motivo por el cual estamos acá y poder recibir todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer cuando venimos aquí a la casa de Dios? Pues venir a la fuente de agua viva que es Jesús, y venir con ese deseo, con esa hambre, con esa sed, pero poder irnos saciados también, ¿verdad? No venirnos a distraer o a ver qué es lo que hace el hermano que está al lado, o a dormirse, como algunos que ya los vi, ya los estoy durmiendo. Así que codea al que tiene ahí al lado, porque seguramente ese hermano o esa hermana pues se va a ir como vino, con sus vacíos, y ese no es el propósito del día de hoy. En Juan 4:14 nos dice la palabra: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto es algo muy importante, porque yo les decía hace rato que todos debemos anhelar la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, como dice aquí esta palabra, lo que nosotros recibimos del Espíritu Santo, de Jesús, cuando nosotros venimos a beber de esa agua, no solamente va a saciar nuestra sed, sino que ahora nosotros nos vamos a convertir, dice, en una fuente de agua viva que va a saltar para vida eterna. Es decir, que yo, con la llenura que yo tengo, voy a poder darle de beber, o voy a poder ayudar a otro que anda en la condición que yo andaba, o que anda en pecado, o que anda perdido, para que él ahora pueda venir también acá a los caminos de Dios, ¿sí? Seguramente
posiblemente cuando nosotros comenzamos nuestra vida cristiana, pues hubo una fuente también, la cual estuvo dispuesta a poder tener esa búsqueda, llenarse, y después de eso venir a nosotros y poder permitirnos también beber o recibir lo que ellos ya habían recibido. Y si estamos aquí, ese es el propósito, que cada uno de nosotros nos veamos como una fuente. Usted es una fuente, porque Dios eso quiere, que usted sea una fuente para los demás que tienen sed y que están necesitados, y que están viviendo a lo mejor unas vidas apartadas de Dios, confundidos, buscando por otros lados poder llenarse y poder ser saciados. Entonces usted es una fuente de agua viva. Necesitamos nosotros cumplir esa función aquí en esta tierra, porque es parte del propósito que Dios nos ha dado. Esto solamente lo vamos a hacer a través del Espíritu Santo. Por eso es muy importante que cada uno pueda tener esa intimidad, pueda tener esa relación, esa búsqueda de la presencia del Espíritu Santo. Pero también el Espíritu Santo lo que hace es interceder por nosotros. Y esto lo vemos en Romanos 8:26. Y dice la palabra: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sí? Hay muchas veces, hermanos, que cuando oramos, porque sé que somos de oración todos acá, cuando nosotros oramos sabemos perfectamente qué pedirle a Dios y sabemos perfectamente qué es lo que esperamos de Dios. Y esa oración fluye de una manera tan natural y nuestro corazón se conecta con Dios y le decimos: Señor, yo quiero esto y sé que tú me lo vas a dar, y sabemos claramente qué pedir y sabemos claramente lo que estamos esperando. Pero hay momentos en los que nos encontramos pasando por angustias, por aflicciones, en donde simplemente no encontramos las palabras para expresarle a Dios lo que estamos sintiendo. Si no encontramos, queremos orar y lo único que sale de nuestros labios es: Señor, ayúdame, o simplemente Señor, y nos quedamos callados. O no sé qué palabras salga de usted cuando se encuentra en esta situación, pero no encontramos palabras correctas para poder expresarnos delante de Dios. Y a lo mejor estamos confundidos, nuestros pensamientos están nublados y llevamos posiblemente, como ejemplo, pues mucho tiempo enfermos y ya le hemos estado pidiendo a Dios que nos sane, y ahora no sabemos si pedir: Señor, sáname, o ayúdame a poder pues soportar todo lo que estoy viviendo. ¿Verdad? Estamos angustiados, estamos desesperados y nos sentimos tan impotentes de no poder expresarle a Dios o de no saber qué decirle a Dios. Entonces es ahí cuando el Espíritu Santo también viene y nos ayuda, porque dice la palabra que nosotros no sabemos orar como conviene, pero Él sí sabe, porque Él conoce mejor que nosotros nuestras necesidades. Entonces, cuando estemos pasando por estas situaciones, no cometamos el error de decir: no voy a ir a orar porque no sé qué decirle a Dios. Vayamos a orar. Y las palabras que puedan salir, que salgan. Y si usted quiere llorar, pues llore. Y si usted quiere gritar, pues grite. Y si usted simplemente quiere permanecer callado ahí, doblando sus rodillas, pues hágalo. Porque ¿sabe qué va a suceder? El Espíritu Santo va a venir y nos va a ayudar a hacer esa oración que nosotros no sabemos hacer. Y Él no la hace con un lenguaje articulado como nosotros, sino dice que Él lo hace a través de gemidos. Y Dios conoce esta intercesión del Espíritu Santo. Y entonces Dios viene y recibe esa oración, la acepta, porque viene de un hombre o viene de una mujer que está sometido bajo el control del Espíritu Santo. Amén. Entonces es tan importante que como iglesia, hermanos, nosotros podamos buscar esta llenura de Él, para que nosotros podamos tener esa guía que Jesús nos dejó, esa ayuda, para que nosotros podamos tener y vivir esas vidas, podamos tener esa relación con el Espíritu Santo. Y entonces dice que Él viene
a interceder por nosotros. Él nos ayuda en esos momentos que nosotros pasamos. Y Romanos 8 en el versículo 27 dice: y el que escudriña los corazones, que es Dios, sabe cuál es el intento del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces el Espíritu Santo es el que va a hacer la mejor oración. Sí, yo no la sé hacer en este momento. Yo no sé qué decirle a Dios, yo no sé qué pedir, yo no sé qué me conviene, pero el Espíritu Santo sí. Y esa es la mejor oración que el Padre puede recibir, porque dice que Él intercede conforme a la voluntad de Dios. Amén. También el Espíritu Santo es el proveedor de nuestra santidad. Romanos 8, 1 y 2 nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, la santidad, creo que aquí la mayoría sabemos que la santidad es apartarnos del mundo para poder ahora consagrarnos a Dios. Y no me refiero a que vamos a dejar de vivir en este mundo físicamente, sino que me refiero al mundo como poder darle la espalda a todo lo que Él nos ofrece, ¿sí? A todo lo que a nuestra carne le gusta. Y ahora poder venir y buscar hacer la voluntad de Dios, poder tener nuestras vidas dedicadas y consagradas a Dios. Entonces, cuando nosotros leemos este pasaje, nos damos cuenta que la santidad no nace de la correcta moral, sino que nace de la pureza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la misma presencia de Dios, y la Biblia dice que Dios es santo. Entonces el Espíritu que mora en nosotros es santo, y esa santidad empieza a ser transmitida en nosotros para que nosotros podamos ser cambiados y podamos ser transformados, de tal manera que nosotros podamos ver cómo Él nos redarguye o nos convence de pecado, nos convence de que estamos obrando mal. Y cuando nosotros le damos esa libertad a Él, Él empieza a poder moldearnos, a poder darnos la forma que Dios espera que nosotros tengamos. Él empieza a meternos en un proceso en el cual, cuanto más nos acercamos o más nos relacionamos con el Espíritu Santo, esa santidad va a ir creciendo en nosotros, ¿sí? Esa santidad va a ir aumentando. Cuanto más nosotros le buscamos al Espíritu Santo, nos alejamos más del pecado. Necesitamos nosotros poder tener esa relación con Él para que la santidad de nosotros pueda empezar a crecer. También 2 Corintios 12:10 nos dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El Espíritu Santo nos hace fuertes cuando nosotros somos débiles. Todos nosotros acá sabemos y reconocemos que tenemos alguna debilidad. Y obviamente las tentaciones van a llegar a esa parte o a esa área débil. Pero fíjese que dice aquí el pasaje que cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sabe que cuando esa tentación viene a mí, cuando estoy tentado y estoy expuesto a decir una mentira, ahí puedo sacar la fortaleza que el Espíritu Santo ya me ha dado? ¿Cómo? Diciéndole no a la tentación. Sí, si usted viene, no sé, de algún vicio, cuando usted está invitado a poder tomar nuevamente alcohol, usted puede darse cuenta de qué tan fuerte lo ha hecho el Espíritu Santo cuando usted dice no a esa tentación. En nuestras fuerzas no vamos a lograr tener esa santidad, porque como les decía en el punto anterior, la santidad no proviene de la buena moral, sino que proviene del Espíritu Santo.
Él nos da la fuerza para poder decir no a las tentaciones. Y entonces cuando usted piensa, es que aquí yo soy débil, usted se da cuenta que tanto ha sido fortalecido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Usted se ha dado cuenta que tanto le ha dado resultado el poder levantarse por las mañanas o en la noche, a cualquier hora del día, y venir y orar al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, ayúdame, aquí estoy, me presento tal y como soy. Y sabes que quiero guardarme para ti, quiero pues guardarme en santidad, que esa santidad en mí vaya creciendo. Y entonces usted se da cuenta que tanto le están dando resultado esa comunión con el Espíritu Santo cuando se encuentra expuesto a la tentación. Obviamente, ¿verdad? No les estoy diciendo vayan a meterse a la tentación. No les estoy diciendo vayan ahí a la tentación, ahora sí ya vengo fortalecido o fortalecida porque el Espíritu Santo está en mí. Porque esa no es la actitud correcta. El enemigo va a tratar de tirarnos todo lo que ya hemos logrado. Y entonces él mismo se va a encargar de venir y buscar y tocar esa área débil en nosotros. Ahí es donde tenemos que estar preparados nosotros para poder defendernos con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Y vamos nosotros a tener la capacidad de poder decirle no a esa tentación. Y entonces nosotros estamos creciendo cada vez. Sí, cada vez que nosotros pensamos que somos débiles y vemos la fortaleza que nos ha dado el Espíritu Santo, comenzamos a crecer y a crecer. Entonces no detengamos eso que hemos logrado, sino que continuemos con esa búsqueda y ese crecimiento. Efesios 5:27 nos muestra que Jesús va a venir por una iglesia sin manchas, una iglesia santa, y nos dice de esta manera: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin manchas. Amén. Entonces, yo no puedo dejar el pecado por mí mismo. Y a lo mejor podemos decir, sí, es que llevamos tiempo luchando por dejar algún pecado y no lo hemos logrado. Y sí, nunca lo vamos a lograr por nosotros mismos, sino que necesitamos que el Espíritu Santo haga la obra en nuestras vidas. Porque estamos en un tiempo de preparación, este es nuestro tiempo de preparación como iglesia. Porque dice que nuestra esperanza, nuestra fe, es que Jesús va a venir por nosotros. Y Jesús va a venir por una iglesia santa, una iglesia sin manchas. Sí, ese es el tiempo. Y algo que nosotros podemos ver es que Dios no nos dejó a nuestra suerte, no nos dejó solos, sino que nos ha dado todas las herramientas para que nosotros podamos santificarnos y para que nosotros podamos ser parte de esa iglesia que se guarda y esa iglesia que se va con Cristo. Nos ha dejado todas las herramientas. Entonces, este es nuestro tiempo de preparación, la santidad que nosotros debemos de buscar para cumplir o para formar parte de esa iglesia que se va con Cristo. Como iglesia, hermanos, necesitamos ser llenas del Espíritu Santo. Necesitamos ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Hechos 9:17 nos dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra y se encarnó para cumplir el propósito por el cual Dios lo había enviado, que era poder darnos el perdón de pecados. Pero también debemos de tener en cuenta que lo que Dios quiere en nuestras vidas no es solamente perdonarnos nuestros pecados, sino que esta obra tiene que continuar a través de la llenura del Espíritu Santo. Porque recuerde que las palabras de Jesús antes de ascender al cielo fueron: es necesario que yo me vaya,
para que venga el Consolador, que es el Espíritu de Dios. Sí, entonces Dios no solamente quiere perdonar nuestros pecados, sino que quiere llenarnos del Espíritu Santo. Amén. Entonces nosotros podemos ser, o bueno, cuando leemos aquí este pasaje, vemos que Ananías no fue solamente a Saulo a que recibiera la vista, sino que dice también que fue a que él fuera lleno del Espíritu Santo. Dios no solamente quiere pues sanar nuestras heridas, ayudarnos en nuestras necesidades, sino que Dios quiere también llenarnos del Espíritu Santo. La obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas no termina con el perdón de pecados, sino que continúa con la llenura del Espíritu Santo, porque Él quiere usarnos también para bendecir a otros. Y seguramente estamos de acuerdo en que nadie va a venir a buscar los lugares vacíos. Nadie va a venir a pedirnos que oremos por ellos si nuestras vidas no reflejan una llenura de Dios, ¿verdad? Nadie va a querer congregarse en esta iglesia si aquí no se siente nada de Dios. ¿Sí? Si usted y yo no experimentáramos la presencia de Dios, el derramar del Espíritu Santo aquí, seguramente no vendríamos. Si venimos y somos constantes y somos fieles a Dios, es porque aquí encontramos eso que necesitamos, esa llenura que nosotros necesitamos. La iglesia debe de ser consciente de que es necesario someternos bajo la voluntad de Dios, bajo la voluntad del Espíritu Santo, porque Él tiene frutos y tiene dones que quiere darnos para que podamos caminar como una iglesia que cumple el propósito de Dios. Amén. Dios, como lo hizo con Saulo, puede usar nuestras vidas. Nosotros conocemos cuál era la vida de Saulo antes de tener un encuentro personal con Jesús. Nosotros conocemos qué era lo que él hacía. Él perseguía a la iglesia, él buscaba hacerle mal a todos aquellos que predicaban la palabra de Dios. Pero cuando él tiene un encuentro personal con Dios y es lleno del Espíritu Santo, su vida es cambiada y es transformada. Y él empieza a caminar de una manera que tiene una vida llena del poder de Dios y empieza a ser usado por Dios. Y algo que Dios le dice a Ananías cuando lo envía a orar, le dice, porque él me es un instrumento escogido. Y yo creo que si usted está aquí en este lugar es porque realmente Dios ve en usted, lo ve como un instrumento escogido. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos encontramos resistiendo al Espíritu Santo porque nos puede dar miedo lo sobrenatural, o porque no sabemos qué es eso del Espíritu Santo. Lo escuchamos constantemente en la iglesia, pero no sabemos cuáles son estos dones, cuáles son ese fruto que Él quiere darnos. Pueden suceder muchas cosas, o tal vez la falta de compromiso. Por eso nos encontramos resistiendo a esa llenura. Recuerda que la promesa es para toda carne, dice la palabra ahí en Joel. Para todos es la llenura del Espíritu Santo, para todos es esa promesa. Entonces necesitamos ser una iglesia que despierta ese espíritu que está dormido en nosotros. Necesitamos ser una iglesia que sale de todo estancamiento espiritual en el que hemos caído. Porque sí somos templo del Espíritu Santo y Él mora en nosotros. Pero hay muchas más cosas que Él quiere hacer con nosotros, que Él quiere hacer a través de nuestras vidas. Hay a lo mejor familias que Dios quiere alcanzar y que usted es el contacto para llegar a ellos. Y nos encontramos resistiendo todavía a poder ir por ellos, a poder ir, invitarlos, predicarles de la palabra, porque pensamos que no tenemos la capacidad o pensamos qué es lo que vamos a decir, y no nos tenemos que preocupar por qué es lo que tenemos que decir, porque cuando estamos en verdad en la presencia de Dios, es el Espíritu Santo mismo quien habla a través de nosotros.
o tenemos miedo de orar por alguien porque pensamos que no va a suceder nada. Cuando estamos llenos de Dios, Dios es el que va a obrar a través de nosotros para que esa persona pueda recibir la sanidad o el milagro que necesitamos. Entonces, hermanos, así como usted y yo necesitamos el aire para poder tener vida, también necesitamos la presencia, la llenura del Espíritu Santo para poder continuar con nuestras vidas de fe. Necesitamos esa llenura del Espíritu Santo.